El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Hola, ¿qué tal? Arrancamos nuestro Rickshow este último sábado de febrero para repasar la actualidad de la semana, desde lo más destacado hasta aquellas noticias que pasan más desapercibidas. Empezamos con los ataques de Pakistán contra el régimen talibán de Afganistán, ponemos el foco en México y la oleada de violencia tras la muerte del narcotraficante El Mencho, y miramos a Ucrania al cumplirse 4 años del inicio de la invasión rusa a gran escala. La imagen de la semana aborda las muertes en el Mediterráneo y también nos fijamos en los asesinatos de periodistas en el mundo, el conflicto en el Congo, la minería en Zimbabue y los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump. ¡Empezamos! El recorrido. Deberían ser aliados por los lazos históricos que los unen, pero Pakistán ha atacado por aire los puntos neurálgicos del poder del régimen talibán en Afganistán. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaya Asif, ha hablado incluso de guerra abierta contra Afganistán, aunque este tipo de declaraciones altisonantes son habituales y no significa que ambos bandos entren ahora en un conflicto convencional. En la madrugada del viernes, el ejército de Pakistán lanzó una ofensiva por tierra contra puestos militares y depósitos de armas ubicados a lo largo de la frontera y bombardeó varios puntos de Afganistán, entre ellos la capital política Kabul y la espiritual Kandahar. Según las autoridades pakistaníes, sus ataques han acabado con la vida de al menos 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos, aunque el portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, nombre oficial del régimen, Zabihullah Mujahid, rechazó estas cifras y aseguró no haber sufrido bajas. La noticia ha tomado por sorpresa a parte de la comunidad internacional, pero no a la población que vive a ambos lados de la frontera. A inicios de este mes, más de 70.000 personas huyeron del valle de Tirá, en el noroeste del país, ante la creciente llegada de miembros de Tehrik-e-Talibán Pakistán, una amalgama de grupos talibanes pakistaníes. La escalada de las tensiones llegó a su punto álgido este jueves, cuando fuerzas talibanes bombardearon puntos militares pakistaníes y mataron a 55 soldados, según el gobierno talibán. Los enfrentamientos entre ambos países se remontan a 2021, año en que los talibanes volvieron al poder tras la retirada de las tropas estadounidenses. Desde entonces, el gobierno pakistaní acusa a Afganistán de sembrar el terror en su país. Los atentados de Tehrik-e-Talibán Pakistán se han multiplicado y han llegado incluso a golpear Islamabad. Los combates, eso sí, tienen lugar a lo largo de la conocida como Línea Durand, la frontera trazada por el Imperio Británico en 1890 y que Afganistán sigue sin reconocer a día de hoy. México ha vivido esta semana una ola de violencia sin precedentes tras la muerte en un operativo del ejército del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del país. Nemesio Ceguera Cervantes, más conocido como El Mencho y uno de los hombres más buscados de México, fue abatido el domingo durante una redada en una urbanización de lujo cerca de la localidad de Tapalpa, en el suroeste del estado de Jalisco. Las autoridades localizaron al capo de la droga gracias a un informante próximo a una de sus amantes, con quien pasó la noche anterior. El domingo, efectivos de las fuerzas de seguridad asaltaron la casa donde se refugiaba. En su intento de huida, el Mencho recibió varios disparos y murió poco después, mientras era trasladado por aire a Ciudad de México. En total, la operación terminó con la vida de más de 70 personas, entre ellas al menos 25 miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. La muerte de El Mencho desencadenó una ola de violencia en varios estados, con epicentro en Jalisco, que dejó más de 60 muertos. Durante los días posteriores, el ejército desplegó unos 10.000 efectivos para proteger a la población de ataques y quema de vehículos. La caída del Mencho, por cuya cabeza Estados Unidos ofrecía $15 millones, choca con la política de abrazos, no balazos, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La actual presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el éxito de la operación a las fuerzas mexicanas, aunque detalló que Estados Unidos compartió información muy valiosa para localizar al líder del cártel. Por su parte, Donald Trump no dudó en adjudicarse el mérito durante el discurso del Estado de la Unión este martes en Washington. Este martes se han cumplido 4 años del inicio de la invasión rusa a gran escala sobre Ucrania. El balance en este periodo es demoledor. Cerca de 1,8 millones de soldados han muerto en el frente.
La mayoría pertenecen al bando ruso, que controla el 20% del país. De seguir esta tendencia, la cifra alcanzará los 2 millones en unos meses. En total, más de 15.000 civiles han perdido la vida y más de 12,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, según datos de la ONU. Las bajas infantiles tampoco han dejado de crecer. Desde 2022, más de 3.200 niños y niñas han muerto o resultado heridos. Pese a la devastación, millones de personas confían en volver y reconstruir sus vidas. Más de 4,4 millones de personas que huyeron de sus hogares desde el estallido de la guerra han regresado, según Naciones Unidas, pero en los despachos las negociaciones de paz siguen encalladas. Este jueves, miembros del círculo cercano a Trump volvieron a reunirse en Ginebra con representantes ucranianos para negociar una eventual paz, aunque tanto Ucrania como Rusia se niegan a aceptar un acuerdo en el que alguno de ambos bandos pierda terreno. Durante estos 4 años, la guerra ha evolucionado y ha pasado de las trincheras a los drones. En la noche de este miércoles, el ejército ucraniano, que viene de recuperar 200 kilómetros cuadrados de territorio en solo 5 días, lanzó una nueva ofensiva en suelo ruso contra una planta química en la región de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia. 7 personas murieron y 10 resultaron heridas. Rusia respondió un día más tarde con una nueva oleada de bombardeos contra edificios residenciales e infraestructuras estratégicas en varias ciudades de Ucrania. El ataque se saldó con al menos un muerto y más de una veintena de heridos. Si quieres saber más acerca de la guerra de Ucrania, te recomendamos que eches un vistazo al último recorrido fotográfico que hemos publicado en 5W y que recorre los 4 años de guerra. La imagen. La imagen de la semana de la fotoperiodista Valeria Ferraro muestra la lápida del pequeño Mohammad Sina Hosseini, un niño fallecido al naufragar su embarcación en una playa de Crotone, en el sur de Italia, el 26 de febrero de 2023. El pequeño había sido enterrado con el nombre ficticio de Ali. Esta semana, al cumplirse el 3er aniversario del suceso, el niño ha recuperado su verdadero nombre, inscrito por fin en la lápida, en una ceremonia en el cementerio de Crotone. Casi un centenar de personas murieron en aquel naufragio del que todavía quedan víctimas sin identificar. Para saber más sobre las lagunas a la hora de dar un nombre y dignidad a las víctimas de los naufragios, te recomendamos el especial Muertos sin la memoria de Europa que puedes encontrar en 5W. El mismo mar que atrae a millones de turistas cada verano es también la fosa común más grande del mundo. En lo que va de año, más de 600 personas han muerto mientras intentaban cruzar el mar hacia Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones, en el que es el inicio de año más mortífero en el Mediterráneo desde que se recopilan datos. Uno de los últimos naufragios tuvo lugar el pasado sábado frente a la isla griega de Creta, cuando una embarcación que había partido de Libia se hundió a unos 40 kilómetros de la costa. Una treintena de personas murieron o desaparecieron. La semana ha sido también muy intensa en las Islas Baleares. Al menos 156 personas, que viajaban en 8 embarcaciones, fueron rescatadas por salvamento marítimo cerca de las costas de Formentera durante la madrugada del martes. Un día antes se localizaron otras 5 embarcaciones con 86 personas a bordo. En lo que va de año, 544 personas han sido localizadas en las costas baleares, según el Ministerio del Interior. Las llegadas ocurren en un momento en el que Europa blinda sus fronteras y agiliza las expulsiones de migrantes a supuestos países seguros. Otras claves. Contar el mundo se ha vuelto en muchos lugares una profesión letal. El año pasado, 129 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados, según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas. Se trata de una cifra récord por segundo año consecutivo, después de que en 2024 se registraran 124 asesinatos. Los ataques contra la prensa son cada vez más comunes en contextos de violencia, pero los números se han disparado desde el inicio de los ataques israelíes a gran escala contra Gaza en octubre de 2023. Más de 2/3 de las muertes de informadores en 2025 se enmarcan en el genocidio israelí. En total, Israel ha acabado con la vida de más de 250 periodistas en Gaza desde los ataques del 7 de octubre, lo que lo convierte en el conflicto más mortífero para la prensa desde que el Comité para la Protección de los Periodistas empezó a recopilar datos en 1992. El informe también destaca el aumento del uso de drones contra la prensa y la impunidad que gozan los que atentan contra ella.
Nos vamos ahora al este de la República Democrática del Congo, donde la violencia sigue haciendo temblar el frágil alto el fuego acordado el pasado diciembre entre el gobierno congoleño y las fuerzas paramilitares del M23. El ejército lanzó esta semana una ofensiva con drones y artillería contra varias posiciones del M23, que los acusa de violar así el acuerdo de paz recientemente renovado. Kinshasa, por su parte, no se ha pronunciado. En paralelo, cientos de personas desplazadas han iniciado esta semana el viaje de vuelta hacia el Congo desde el vecino Burundi, tras la retirada de las tropas del grupo paramilitar de esa zona, lo que ha permitido la reapertura de la frontera. El repliegue del M23 de áreas de Kivu del Sur permitió a las autoridades de esta provincia, una de las más afectadas por el conflicto, encontrar el jueves 2 fosas comunes con al menos 171 cadáveres. Las fosas estaban ubicadas en las afueras de Uvira, una ciudad que hasta finales de enero estaba bajo el control de las fuerzas rebeldes. Y del Congo nos fijamos ahora en Zimbabue, donde estaba previsto que el gobierno prohibiera la exportación de minerales en bruto y concentrados de litio en 2027, pero la decisión se ha adelantado. Debido a las continuas malas prácticas durante la exportación de minerales, las autoridades del país anunciaron este miércoles la entrada en vigor con efecto inmediato de la prohibición que pretende recuperar el control de su industria y retener la riqueza en el país. Zimbabue posee los mayores yacimientos de litio de África y es de los principales productores mundiales. Este mineral es muy codiciado en la industria tecnológica actual y las consecuencias de la prohibición no han tardado en hacerse notar. El precio del litio ha aumentado un 7% en las bolsas de China, uno de los principales actores implicados en la industria minera del país. Y terminamos en Estados Unidos, donde Donald Trump aprovechó el discurso del Estado de la Unión el martes para, entre otras cosas, anunciar la entrada en vigor de los nuevos aranceles. La decisión llega justo una semana después de que el Tribunal Supremo anulara gran parte de los gravámenes recíprocos impuestos por el presidente durante el último año a más de un centenar de países. Según la Corte, Trump no puede declarar este tipo de aranceles aplicados en momentos excepcionales de forma unilateral. Esta semana, sin embargo, el mandatario ha esquivado la prohibición gracias a unos aranceles más complejos de aplicar, pero que no necesitan la aprobación del Congreso. A pesar de que el sábado Trump dijo que los aranceles serían del 15%, finalmente han entrado en vigor al 10%. Esta semana en 5W. Esta semana hemos lanzado nuestra revista anual en papel, Resistencia. En este volumen, una treintena de periodistas, fotoperiodistas y escritores y escritoras abordan a lo largo de más de 250 páginas historias de personas y colectivos en todo el mundo que no se rinden, de Afganistán a Gaza, de Colombia a Ruanda. La revista Libro ya está de camino a los buzones de los socios y las socias. Y si tú también quieres recibirla en casa, suscríbete a 5W con opción a papel o también puedes comprarla por separado en nuestra tienda online. Y para abrir boca, hemos publicado en la web un adelanto de la revista. La periodista Fabiola Barranco y el fotoperiodista Olmo Calvo nos acercan a una parroquia que resiste en el barrio madrileño de Entrevías, donde los curas celebran misa en ropa de calle y los servicios religiosos están abiertos a ateos y musulmanes. Nos hablan de madres que lucharon contra la droga, de una comunidad que protestó contra la invasión de Irak y los CIE y que hoy sigue movilizándose contra el genocidio en Palestina. Vecinos y vecinas que resisten con esta parroquia en el centro de sus luchas. Puedes leerlo en 5W. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.